¿Qué es lo que es, mi gente? Mike Santos de este lado, en un episodio más para Lo Mejor TV Podcast. Hoy se encuentra conmigo una amiga que yo he compartido mucho en un pequeño restaurante que ella tiene que vende comida rápida. Ella se llama Denis Rodríguez. Hola, Denis. Hola, Mike. ¿Cómo te estás? Muy bien, gracias. Mira, vamos directo a lo que vinimos. Pero primeramente, me gustaría conocer un poquito de tu trayectoria, tu juventud, de dónde tú eres, dónde naciste, la crianza que te dieron tus padres. Háblame un poquito de Denis, adolescente, niña, hasta que te casaste. Yo vengo de una familia muy católica, muy creyente, ahí me formé. Nací en Los Ciruelitos. Ah, Sí, de pura cepa de sí, Santiago. mi papá ahí tenía los que en estos momentos se llama minimarket, porque en ese entonces era colmado, Ok, ¿verdad? sí, Mi mamá ama de casa, ok, ayudaba a mi papá. Yo soy la del medio de 3 hermanos. ok, Una hermana mayor, sigo yo, luego un hermano menor. ok. Estudié en el Colegio La Esperanza, Ahí mismo en la 20, en la Estrella en la Sadalá. Estrella Sadalá, Sí, frente a Cerro Alto. exacto. Mi papá trabajó muchos años en la tabacalera. Ok, Fui a la universidad, pero no terminé porque me casé muy joven. entiendo. Entonces salí embarazada y en ese momento cuando nos enteramos, el papá de mis hijos y yo, que yo estaba embarazada, Ok. era o la universidad o era el bebé. Dedicarte. Exactamente. Entonces teníamos negocio, obviamente. Mi prioridad en ese momento era mi embarazo. Ok, Entonces, nada, crecí en una familia donde me inculcaron muchos valores, muchos principios, el respeto, la honestidad. Vengo de una familia humilde, pero muy trabajadora. ok. Una madre de carácter muy fuerte, un padre de carácter quizás no tan fuerte como mamá, Ujú. pero un hombre muy trabajador, muy cariñoso, muy amoroso. Y mi niñez fue muy bonita, sí, hasta la adolescencia que nos tocó vivir algo muy difícil, que fue que mi papá perdió todo lo que teníamos, El colmado. sí. Y anduvimos de mudanza en mudanza por mucho tiempo porque ya no teníamos casa propia y cuando entonces rentábamos no pedían la casa, entonces ahí otra vez a buscar dónde vivir. No crecí con amigas, por eso mismo no pude hacer una conexión tan grande tan fuerte, diría yo, con ningún vecino ni nada porque vivíamos mudándonos constantemente. Entonces, nada, mi adolescencia fue un poco difícil porque mamá tuvo que salir a trabajar para ayudar a papá. Mi hermana se casó muy joven, entonces quedaba yo y toda la responsabilidad de ayudar a mis padres, por ejemplo, con mi hermano que era menor. Yo era como su segunda mamá. Mm. Entonces me dedicaba a cuidarlo, a ayudar a mi papá y a mi mamá y obviamente a seguir estudiando. ¿Cómo tu padre pierde el negocio? Mi padre en ese entonces aguantaba rifa, lo que ahora son bancas, Sí, y le dieron unos cuantos palos de mucho dinero, lo cual él no podía sustentar, ok. y los negocios se fueron a pique para poder responder a las personas que habían obtenido ese dinero a través de rifa. Sí, yo recuerdo eso. O sea, recuerdo eso de aguantar rifa. Sí, perdió muchísimo dinero también haciendo. La mayoría de su familia vive en Estados Unidos. Que Ok. si primos, los hermanos no. Él es Ujú. oriundo de San José de las Matas. Mm. So, la mayoría de sus familiares, los primos, tíos, viven en Estados Unidos y él, estoy hablando años 80 y algo, Sí, sí. vivía con la ilusión de irse para Estados Unidos. Gastó muchísimo dinero, pero muchísimo en eso. Y total, al final cogió miedo, no se fue. Y quien se fue con sus papeles fue su primo. Oye, eso. Sí, irónicamente.
Para que tú veas, mire, en Nueva York hay muchos, Sajoneros. pero muchos, Sí, y la Sabana mayoría. Iglesia y Sí, sí, en todo. toda esa área. Mi mamá nació en Los Montones. Mi papá es de los montones. Ah, cuidado, cuidado. No vaya a ser que uno sea primo lejano o Bueno, mi algo por el papá es de los estilo. montones arriba. Ok. Yo a Los Montones solamente he ido una vez en mi vida. Y fue para una Navidad a una villa que tenía un amigo allá, a pasarnos eh, 24, 25. Pero no conozco. Ahora, eso es Bellísimo. hermoso para Mi allá. papá salió de allá de 12, 13 años, Ok, pero sus hermanos siguen viviendo allá. Él ok, tiene, o sea, mi abuela falleció hace unos cuantos años y mi abuela nunca salió de ahí. ok, ok, Mi abuela amaba su área. ok. ¿Sigue con vida tu papá? Sí, ¿Tu mamá también? sí, ¿Y, gracias a Dios y dónde están viven vivos. ahora? En el embrujo primero. ¿Se han estabilizado? Sí, sí. Ok, Mi papá enfermó ok. hace 30 años. Ah, Sí. ¿qué pasó? Mi papá le dio una meningitis siendo ya un hombre Sí. y eso le afectó la octava parte de su cerebro. Mi papá duró como 8 meses interno. Ay, mi Le madre. hicieron como 3 o 4 punciones lumbar. O sea, mi papá no tiene coordinación motora, habla muchísimas incoherencias, no Ay, se Dios. perdió mucha habilidad para hablar. Y en ese entonces también a mí me tocó ayudar a mi mamita Sí. con la responsabilidad de mi hermana se encargaba de cuidar a mi papá y a mi hermano, Ok. porque ella se había separado de la persona con la quien ella se había casado. Jovencita. Exactamente. Entonces yo ayudaba a mi mamá con las responsabilidades de la casa. Ok. Háblame de tu matrimonio, no necesariamente de tu ex esposo, sino el tiempo que duraron, qué clase de relación tuvieron. Pues yo sé que tenían pequeños negocios. Ujú, sí. Háblame de ese tiempo. Eh, yo me casé muy jovencita. Tuvimos 15 años de matrimonio, 3 años de amores. Desde el principio nuestra relación fue un poco disfuncional, pero yo no lo veía así. Yo entendía que todo era amor. Quizás en ese tiempo yo no sabía lo que era realmente el amor propio. Ok, Entonces, teníamos un negocio propio, eh, procreamos 2 hijos, Edgar Arturo, Edgar Emilio. ok, Uno fue, el más pequeño fue muy buscado, el primero llegó de sorpresa ok, y nada, o sea, te digo, nuestro matrimonio fue un matrimonio disfuncional, con muchísimas diferencias, ujú, ujú, muchísimas cosas, pero en ese momento yo entendía que todo eso era normal. ujú. Además, mis papás nunca estuvieron de acuerdo que yo me casara. Y Entiendo, yo no quería ir a donde papá y mamá con mis situaciones para que no me dijeran, yo te lo dije. entiendo. Entonces, yo Sí, también, el papá de mis hijos fue mi primer novio, mi único novio. Yo no había tenido más novio, me caso con él, entonces yo también veía o entendía más bien que el matrimonio era para toda la vida. entiendo. Yo quería un matrimonio para toda la vida como el de mi papá y de mi mamá, Sí. pero la realidad fue otra. Ujú. Entonces, nada, teníamos negocios y nuestra vida circulaba en lo mismo. Negocio, casa, más nada. ¿Qué tiempo tiene ya divorciada? Divorciada del papá de mis hijos tengo 13, casi 14 años. Estuve 8 años sola, Ok, eh, me volví a casar. ok. O sea, ahora mismo Tengo está con 6 una. años de casada. Ok, ok. Ujú. No ha tenido más hijos. No, ni voy a tener más. Ok. Explícame entonces lo que nosotros leímos en este testimonio impactante de tu vida. ¿Qué sucedió
qué fue lo que le pasó a tus hijos hasta llegar al punto de, del fin de toda la historia. Pues bien, mi hijo menor tenía 2 años y medio. Era un niño extraordinario, un niño muy especial. Él te veía un poco triste con apenas 2 años y te preguntaba qué te pasa, qué tú tienes. Yo entiendo que Emilio vino con una misión. Al principio cuesta mucho entenderlo. Nada, él y yo íbamos a salir. Su papá y yo teníamos una casa en Los Jardines, que ahí era que vivíamos. La casa en la marquesina tenía un portón eléctrico. Él cruza del lado del portón y yo me quedo del lado adentro. Estábamos frente a frente. Él fue a cerrar la puerta y cuando él fue a cerrar la puerta se le fue encima. Oh. La puerta lo aplastó. Oh, Dios. Sí. No hubo tiempo de sostener la puerta, no, o sea, no hubo tiempo de nada. Sí. Eso pasó demasiado rápido. Y esa puerta era una puerta muy pesada. Me imagino. Sí, yo lo levanté, me lo tiré encima. Su papá y yo salimos con él para emergencias. Pero cuando yo lo sostuve, yo sabía que él ya no respiraba. Vida. Pero yo llegué a la emergencia, al materno infantil, sí, con la esperanza de que me dijeran que no todo estaba perdido. Pero no fue así. Él falleció al instante porque el golpe fue fulminante en su cabecita. Con 2 años. 2 años y medio. Él nació en el 2004 y falleció en el 2006. Ay, Dios mío. Fue muy devastador, porque como expresé ahorita, él fue un niño muy buscado. Como su papá y yo teníamos problemas en la relación, entendíamos y yo me llevaba de lo que me decía mucha gente, quizás si tú tienes otro hijo, las cosas puedan cambiar, porque eso le da más, como más fuerza, más unión a un matrimonio y todo lo demás. ¿Eso fue después de perder a Emilio? Ese fue Emilio. Ah, ese fue Emilio. Sí, el más pequeño. Mi hijo mayor, cuando su hermano cuando sucedió menor eso, ¿qué edad tenía? 7 años, 6, 7 años tenía Edgar Arturo. Ok, o sea, Edgar Arturo ya, entiendo. Ya estaba ahora. Grandecito. Sí, sí. Entonces, fue muy duro. No, imagínate. Yo de haber crecido en una familia... Pero nada más pensándolo y contándolo, ve cómo te compunges tú. Eso es entendible. Es muy una difícil. Madre nunca va a olvidar. Es muy difícil. Nosotros, los seres humanos, no estamos preparados, o la ley de vida que entendemos es que nosotros no vamos primero que ellos. No es así. Cuando tú pierdes a tu papá, te dicen, quedó huérfano de padre. Si pierdes a mamá, quedó huérfano de madre. Sí. Si se te muere tu pareja, quedó huérfano, pero cuando fallece un hijo, eso no tiene nombre. No hay. O sea, no hay palabras para... O sea, no la hay. Ay, verdad. No la hay. Sí, entonces, sí, verdad. Huérfano o viuda. Exacto. Cuando pierdes un hijo, no hay palabras para eso. No hay palabras. No. Nunca había pensado en eso yo. No. Ay, Dios mío. No. En ese momento, yo después que me casé, me alejé bastante de Dios. En el aspecto de yo me limitaba a orar en la noche y más nada. Okay. Yo crecí yendo a grupos de oraciones, mis tías eran monjas, o sea, de una familia muy, muy, muy creyente. Cantaba en el coro de la iglesia desde pequeña. Al casarme, yo me alejé. Mi vida era mis hijos, mi esposo, o sea, mi familia. Sí. Al perder a mi hijo, yo me enojo bastante con Dios. Y yo lo cuestionaba. O sea, ¿por qué si él fue un niño tan buscado, tan deseado, por qué te lo llevas? ¿Por qué, o sea, siendo un bebé? O sea, ¿por qué? Yo no podía entender el por qué. Entonces, en ese momento Dios me regaló una red de apoyo muy bonita, muchas personas muy creyentes, que me apoyaban no solamente en la parte emocional, sino también en la parte espiritual. Eso fue 2006 que mi hijo fallece. 2007, Papá Dios me regala la oportunidad de hacer el retiro de Emmaús. Y ahí empieza mi reconciliación con Dios. Porque
¿quién soy yo para cuestionar a Dios? Esto me ha llevado a entender que solo somos administradores de las cosas que Dios pone, el que Él pone en nuestras manos. Así es. No somos dueños de nada, ni siquiera de lo que creemos que es tan nuestro como los hijos. Así es. Entonces, nada, ahí empiezo a coger terapia de duelo Ujú. con mi hijo. Fue una situación muy difícil para mi hijo también porque él deseaba tanto un hermano Wow. y ellos se amaban con locura. De hecho, mi hijo menor, Emilio, le besaba la mano a su hermano antes de irse a acostar. Es verdad. Ellos se amaban con locura. Ay, Dios mío. Él le besaba la mano a su hermano, Sion Yuyo. Sean Yu, yo le decía. Sí. Y con 2 añitos, en la noche él oraba como una persona grande. Wow. Sí. Entonces, nada, el tiempo siguió transcurriendo. La situación entre el papá de mis hijos y entre mí, o sea, las cosas no mejoraban. Y se dice que estadísticamente cuando una pareja pierde un hijo, eso los une o simplemente ya los separa completamente. Entiendo. ¿Qué fue lo que pasó entre nosotros? Ok. Eh, Pasaron otras situaciones. Él se buscó otra compañera y todo lo demás. Entonces ya entendíamos que nuestra relación ya no podía seguir. Me divorcio y me mudo con Edgar Arturo, que era mi hijo mayor. ¿Cuántos años tenía ya Edgar Arturo? Edgar Arturo tenía como 9, 10 años O cuando sea, yo me habían pasado divorcié. 4 años Sí, 4 años y medio aproximadamente. que ya Emilio. Había fallecido. Ok. Yo me integré muchísimo, muchísimo a la iglesia. Muchísimo, lo cual eso me ayudó demasiado a poder sobrellevar un poquito la carga con la que yo estaba lidiando. Más ya en ese momento lidiar con un divorcio, ser madre soltera, tratar de sacar a mi hijo sola hacia adelante. O sea, ya no tenía esa figura paterna ahí conmigo. Sí. Fue un reto muy difícil. Y en este momento entiendo que si yo no me hubiera acercado a Dios como lo hice, quizás yo no hubiera podido continuar. Pasaron unos años y conozco a quien es hoy mi esposo. Llega a mi vida en el 2016. Ok. Él es de padre dominicano. Bueno, él nació aquí y se fue a vivir a Estados Unidos muy pequeño, 9, 10 años. Ok. Entonces, él me contactó por Facebook. Yo era medio reacia y yo no le contesté. Hasta que yo tengo negocio. Se llama Mi Carrito. Sí. Está en la Juan Pablo Duarte. Él me contacta por la página de mi negocio. Y ahí comenzamos una conversación. Eso fue 2016. A final 2016 en el verano. A finales de 2016 yo voy a visitarlo. Él me pide que lo visite a Estados Unidos. Que me pase Navidad con él. Ya yo había ido en septiembre a visitarlo. Que me pase Navidad con él. Él había venido ya un par de veces también a visitarme. Ok. Mi hijo lo conoció. Mi hijo lo amó desde el primer momento. Y en esa Navidad él me propone matrimonio. Con solo 6 meses de ser novio. Wow. Enero 6 nos casamos en Miami por lo civil. Porque la idea era que mi hijo y yo no fuéramos a vivir a Estados Unidos con él. Entiendo. Y que mi hijo tuviera una mejor oportunidad para estudiar en la universidad. Allá. Ya mi hijo se había graduado en 2016, en el verano de 2016 de bachillerato. Entonces, vengo casada y empiezan los planes de irnos a vivir a Estados Unidos para junio del 2017. Entiendo. Mayo del 2016, Edgar Arturo fallece. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, mi vida. Wow. Sí. Él le gustaban los carros de carrera. Él tenía un carro que corría bastante. Esa noche iba a haber una carrera en Moca. Y él me dice, mami, yo quiero que tú vayas.
Dile a tía Belkis es mi hermana, que también vaya. Va Charina, Charina era su novia en ese momento. Ok. Y le digo, ok, pero irónicamente, unos 3, 4 días antes de su accidente, yo le digo, Edgar Arturo, trata de andar con cuidado en ese carro. Tú sabes que ese carro corre mucho y a ti te gusta la velocidad. Porque si a ti te pasa algo, yo no voy a poder con eso. Ay, Dios. Ya yo perdí a tu hermano. Y si yo te pierdo a ti, es que yo me voy a morir. Es que yo no voy a poder vivir. O sea, es que yo no voy a poder seguir adelante. Irónicamente, eso fue como 3 o 4 días. No había pasado ni siquiera una semana. Ujú. Y me dice, tranquila, mami, porque ya nos vamos a vivir fuera. Ya yo no voy a poder correr más. Oh, Nos vamos. Íbamos camino a Moca. Cuando vamos camino a Moca, él iba con un amigo en su carro. Yo iba con su novia, en el carro de su novia, y mi hermana y mi cuñado iban con nosotros. Cuando íbamos camino a Moca, a él se le atravesó un vehículo. Y cuando el vehículo se le atravesó, yo entiendo que él, por no querer impactar al vehículo de adelante para no dañar su carro, ajá. esquivó. Entonces, al esquivar, su carro se viró. Su carro no pesaba absolutamente. Era una Honda. Se me olvidó. De Sí. esos carritos que son como guaguitas, Ajá, del ajá, año 80 y algo. ajá. Y él le había puesto el bonete y los guardalodos de fibra de carbón y todo lo demás. Ujú, ujú. Que se usaba mucho antes. Sí. Ver eso para mí fue morir en ese instante, Ustedes venían detrás detrás de él. y llegaron. Y él estaba ya... lo que pasa es que él salió del carro. El impacto lo hizo salir del carro. Ok. Igual que su hermano, él murió al instante. Oh, ay, Dios mío. Sí. Sin palabras. Qué impacto, Dios mío, tus dos hijos. Y de una manera trágica. Ambos. Y me tocó verlo a ambos. Sí. Oye, eso es traumático. Es muy difícil. Es bastante difícil. Y en ese momento, obviamente, otra vez empiezo a cuestionar a Dios. Porque Sí. mi hijo era, no que lo diga yo, Ujú. en Santiago lo conocía demasiada gente. Él era un joven muy especial. Edgar Arturo se graduó con honor en su colegio. Era súper inteligente, súper humano. eh, no era muchacho de maldad, Ujú. no tenía vicios, gracias a Dios. A pesar de todo lo que nos tocó vivir, era un muchachito muy centrado. Nunca cayó en alcohol, en droga, en cigarrillo, en nada, o sea, en nada de eso. Él era un niño muy bueno, era muy buen hijo. Y yo decía, ¿por qué él? ¿Por qué habiendo tanta gente mala, tanto muchacho haciendo tantas cosas malas? ¿Por qué él? Pero no es preguntar por qué, sino para qué. Oh, Dios mío. Él fallece en mayo, en junio, como yo tenía, los planes era irnos a Estados Unidos en junio. Emigrar, sí. En ese momento, todas las personas que estaban a mi alrededor me decían, no cambie el vuelo, vete, es mejor que tú te vayas, es mejor que te alejes, es mejor, es mejor, es mejor, es mejor. Y me fui. Me fui en junio del 2017 y fue más duro de lo que yo pensé. El tú alejarte. Claro que sí, claro que sí. Irme a vivir a un país donde todo es diferente, porque no es lo mismo cuando tú vas a pasear. No es No. lo mismo cuando yo iba a pasear a cuando ya me tocó ir a vivir. Sí. Más en mi circunstancia. El duelo de haber perdido a mis hijos. Recientemente a mi hijo que no hacía ni un mes. Sí.
el duelo de alejarme de mi familia, de mis costumbres, de mis raíces, o sea, Demasiadas emociones. fue muy difícil. Muy. Estuve 6 años viviendo en Estados Unidos, pero acabo de regresar. Ok. Ya tengo 2 meses viviendo aquí otra vez. ¿Qué te hizo decidir retornar para...? ¿Qué me hizo decidir? Ya yo tenía 2 años y medio diciéndole a mi esposo, yo aquí no me siento bien. ¿Dónde estaban viviendo? En Orlando. Ok. Yo aquí no me siento bien. Yo aquí estoy demasiado sola. Yo a él casi no lo veía. Su trabajo no le permitía tener mucho tiempo. ¿Qué trabaja él? Él hasta junio fue el chef ejecutivo de la Universidad Central de la Florida. Es la universidad más grande que hay en Florida. Wow. Un trabajo muy demandante, muy sacrificado. Se nos pasaban semanas sin vernos. Wow. Sí, o sea, la monotonía y la rutina de Estados Unidos, la cual nunca me acostumbré a ella. No, y más en un sitio así como Orlando que... Y fíjate que Orlando, obviamente, la Florida es mejor que el norte, pero igual, o sea, para mí, es mi opinión, la opinión de Degnis, el sistema americano es el mismo en todos los estados. Sí. Es la misma monotonía, la misma rutina, tú haces lo mismo de lunes a lunes. Tú puedes salir un mal día, pero la calidad humana, ese compartir, aquí tú vas al supermercado y te encuentras con 20 personas que tú conoces, o sea, eso allá no se da. No, para La nada. gente allá muy fría, muy distante. Sí. Entonces, yo padezco crisis de pánico y de ansiedad. Ay, Dios mío. Y allá se me agravaron. Ay, Dios mío. Mis crisis de pánico y de ansiedad se agravaron. Yo trabajaba en una compañía, y yo tenía 3 años y medio en esa compañía. La compañía vende a unos europeos y viene reducción de empleados. Anda la porra. En la primera reducción de empleados yo no salí. Yo salí al año siguiente, o sea, este año, marzo de este año. Me quedo sin empleo. Anda la porra. Empiezo a buscar empleo y nada que se da, y nada que se da. Entonces, obviamente la ansiedad incrementó. Entonces, entré en un estado de depresión. En mayo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Me voy a ir para Santo Domingo. Voy a ir allá a terapia. Yo, durante esos 6 años que estuve en Estados Unidos, yo no fui a terapia. No, yo enfrenté toda mi situación sola, agarrada de papá Dios. ¿Esta situación existía antes de la pérdida de tus hijos o vino después de? No. Mi primera crisis de pánico ocurrió durante mi divorcio. Ok. Pero después de ahí, yo nunca más volví a vivir un episodio de crisis de pánico. Ok. Hasta que fallece mi hijo mayor. Volvieron las crisis de pánico. Y esta vez con más frecuencia. Claro que sí. La soledad, el estar lejos, no tener una red de apoyo, y todo eso, el estrés, obviamente, hizo que incrementaran. Entonces, le digo a mi esposo, me voy en mayo, voy a ir a donde una terapeuta allá, voy a ver qué me dice y luego regreso. Lo cual yo no quería regresar, yo me quería quedar. Sí. Pero Yali y yo teníamos un viaje planeado a Cancún y no se podía cancelar ni nada de eso. Voy aquí a terapia y me diagnostican con depresión y... ¿cómo que se llama lo otro? Estrés postraumático. Ok, entiendo. Y tienen que medicarme. Medicación leve, pero en ese momento me tuvieron que medicar. Regreso en junio a Estados Unidos y el mismo día que regreso me siento con mi esposo y le digo, mira, en agosto me voy. ¿Cómo? Sí, no, pero no íbamos a lo que habíamos hablado es que no íbamos a planificar para comprar una propiedad, para llegar allá, lo que decimos bien. Sí. Yo le dije, mira, es que
me voy. Es que mi salud mental y mi paz están en juego. Yo no puedo seguir en este país. Si yo sigo aquí, o sea, voy a parar en loca. No puedo, me voy. En un mes armé la mudanza y el 21 de agosto me mudé. Wow. Y realmente emocionalmente aquí yo estoy mejor. El negocio que tienes, este tiempo que estaba afuera, ¿seguía funcionando? Sí, antes de yo irme a vivir a Estados Unidos, yo lo había dejado en manos del que era el esposo de mi hermana, porque ellos también se separaron. Ok, Y él lo atendió como su negocio propio. entiendo. Yo primero lo enseñé a él a hacer todo lo que yo hacía, porque Sí. yo hago todo con peso y con medida, Sí, para que sí. nada varíe, obviamente. Ajá, ajá. Entonces, yo lo enseñé a hacer todo, a preparar todo, y el negocio siguió funcionando. Pero él te daba un por Sí, ciento. estábamos a 1%. Entiendo. Obviamente él cogía la mayor parte porque Sí, él sí, era que él lo estaba aquí al frente atendiendo. del Sí, negocio. sí. Sí. Pero el punto ya estaba hecho. Sí, claro. Ya yo ¿Cuántos tenía años muchos tú años. tienes? 17, 18 años tengo con ese Sí, negocio. yo tengo bien de ese carrito ahí. Sí, sí. Y ya antes, o sea, mío tiene ese tiempo, pero ya ese negocio estaba ahí cuando yo estaba casada con el papá de mis hijos, Entiendo, sí. que antes tenía otro nombre. Ok, ok. ¿Y ahora lo retomaste o Sí, pero mi cuñado sigue ahí conmigo, estamos los dos. ahora Pero ahora es obviamente... 50-50? Exactamente, Entiendo. exactamente, sí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tiempo ya tiene aquí? El 21 de este mes voy a tener 3 meses. 3 meses. ¿Cómo te has sentido en estos últimos 3 meses? Muy bien. A diferencia de Muy, Orlando. sí, muy bien. O sea, esa soledad aquí yo no la tengo. Tengo a mi familia, o sea, tengo a mi papá, mi mamá conmigo, Que viven en el embrujo. que viven en el embrujo. O sea, yo estoy a 2 minutos de mi papá y mi mamá. Sí, sí, Tengo una red de apoyo aquí. sí. O sea, es demasiado diferente. Aquí emocionalmente yo estoy más Desde que estable. llegaste, te ubicaste con tu De una vez. red de apoyo. De una vez. Que ya conocen tu caso. ¿Tu esposo ha regresado o se ha quedado? Mi esposo vino a ayudarme con lo de la mudanza. Ok. A los 15 días regresó. Sí. Viene ahora el 20 de enero otra vez. Perdón, de diciembre y se va en enero. Su trabajo. Y cambió de trabajo. Ok. Ahora tiene otro empleo. Ok. ¿Cuáles son los planes de él entonces de acompañarte aquí venir, o van a estar? No. Los planes son que él venga ya para abril, para mayo del 2024, si Dios lo permite. ¿Con qué planes? Porque tú ya tenías más o menos tu negocio que yo sé que Sí. le va bien porque Sí. tiene una clientela Sí, gracias a de Dios. muchos años. Él viene con un proyecto. Era, No de comida, pero sí. mira, ya yo aprendí. No. Él es chef, pero no queremos eso. Los No. negocios de comida son muy sacrificados. Yo tenía una pizzería y la quité. Eso es Sí. muy bueno. Este estudio era de hecho donde yo preparaba mi masa y mi salsa y mi almacén de quesos Ya. y pepperoni y todo. Aquí tenía yo freezer, mi máquina Pero de la hacer la masa. distribuía las masas. No. O tú tenías un local donde... Yo tenía un local donde tenía el horno y todo lo demás. Aquí solamente preparábamos la masa, la salsa y el almacén de los productos. de los productos que uno se lo enviaba a los empleados diario. Es muy sacrificado. Demasiado. Y el dueño debe estar ahí. Sí, O tienes demasiado. que tener a alguien como tengo yo, que papá Dios me ha bendecido con tener a mi cuñado, tener a alguien que vele por lo tuyo. Porque si no, o sea, es que no hay forma de que funcione. Entonces, aunque él es chef, no queremos más negocio de comida. Entiendo. Lo entiendo. Se entiende. Ay, Deignis. Quiero pronunciarlo bien, Deignis. Qué historia la tuya, Deignis. Tú eres una mujer fuerte. Cualquiera te puede ver y pensar lo contrario. Pero hoy descubrí que no hay palabras para una madre o un padre que pierde un hijo. Así Nunca es. me había venido eso a la Sí. mente. No, eso no tiene nombre. Hay huérfanos y hay viudas, pero no hay. No hay palabras para definir a un padre que pierde un hijo. ¿Sabes que esa fortaleza que
tú no eres la primera persona que me lo dice. O sea, yo creo que las personas, la primera característica que ven en mí es fortaleza. Sí, Lo cual no sí. me agrada tanto porque tengo otras cualidades, Ok. pero nada, bendito sea Dios, pero esa fortaleza no viene de mí. O sea, es que un ser humano sin fe, sin agarrarse de papá Dios, no puede con tanto. Es que no. O sea, es que no. O sea, yo no soy la que más leo la Biblia, te voy a decir honestamente, Sí. pero yo creo demasiado en Dios. O sea, mi fe es, o sea, yo creo fielmente en Él y en que su misericordia me acompaña todos los días y a pesar de que yo he perdido tanto, Ujú. la misericordia de Dios ha sido muy grande conmigo. Wow. Y yo no me siento merecedora de todo lo que Él me provee. De verdad que no, porque el simple hecho de hoy yo poder estar aquí es un milagro y yo no soy merecedora de eso. Sí. Todavía hay días que me cuesta entender por qué mis hijos tuvieron que irse o por qué Él permitió que eso pasara. Pero en algún momento de mi vida yo sé que esa respuesta yo la voy a tener. Sí. Wow. Mira, uno se queda sin palabras en una entrevista de esta índole con una madre que haya pasado por tanto, desde tus padres, el perderlo todo, luego un matrimonio disfuncional, perder a tu hijo y después volver y perder a tu otro hijo. Eso no tiene razonamiento y para nosotros los seres humanos que podamos ponerle un dedo a ese caso, ¿tú me entiendes? Es muy difícil. Y asimismo yo sé que pueden estar pasando otras madres. Yo tengo una hermana, mi hermana mayor, que también perdió una hijita chiquita de una manera trágica. Creo que se cayó y se dio en la cabeza o algo, siendo una bebé. Y luego perdió sus... O sea, la bebé era la tercera. Después de eso ella tuvo otro hijo y ella tenía dos mayores. Entonces, luego perdió al segundo más, eh, bueno, el más joven, porque la hembrita era la más joven hasta que pereció y perdió la vida allá en Nueva York. Y recientemente, hace par de meses, perdió al mayor. Se enfermó con el HIV. Él nunca quiso como confesar que lo tenía. Parece que le daba vergüenza Qué que triste. fueran a pensar que fuera Sí. por, por otra vía que no fuera la transmisión sexual, ¿tú entiendes? Nunca quiso chequearse, siempre negó, hasta que le causó. O sea que mi hermana ha perdido 3 Qué hijos. difícil. Solamente le queda el segundo en edad. Y sé, y he visto, ¿entiendes? Como ese dolor. Uno como tío lo siente y lo Sí, piensa, claro. pero como madre, mira, yo, yo nada más, yo tengo 3 hijos y yo nada más con tener alguna clase de pensamiento de esa índole o algo, me preocupo. Imagínate tú vivirlo. Así que yo sé que hay otras madres que tal vez hayan perdido hijos o algún ser querido, que me gustaría que así como tú dices que la gente te dice esa gran fortaleza, que tú me le des una palabra de aliento, de que se puede seguir, aunque con algunos traumas, algunas secuelas de dolor, pero sí se puede seguir. Claro que sí, claro. Eh, Aún con las miserias que uno carga, con el dolor, o sea, la pérdida,
que como madre es un dolor que te va a acompañar el resto de tu vida. O sea, hasta que tú estés respirando, ese dolor te va a acompañar. Tú simplemente te acostumbras a vivir con ese dolor. El que esté pasando por esto, mi consejo es que no se aleje de Dios. Aferrarse a Dios. Aferrarse fervientemente a Él, aún en los momentos más difíciles. Él está ahí. Él está ahí acompañándonos. Él no nos deja solos. Él no nos deja solos. Yo no me imagino mi vida alejada de Dios. No. O sea, no quiero ni imaginármelo. No. Y le pido que nunca permita que yo me aparte de Él. Que si Él ve que yo me estoy alejando un poquito, que me ale. Porque yo no concibo mi vida sin Él. Para nada. Lo habré perdido todo, pero mi fe en Él yo no la he perdido. Él me ha concedido esa gracia. Tremendo. Señores, esto es Lo Mejor TV Podcast, mi podcast favorito. Ten paz.